Una feliz noche a todos. Vamos a esperar. Espero que todos sean bienvenidos. Vamos a darle un momentico a Harold que se nos una. Quiero darles la bienvenida a un live de nuevo con Medellín Espírita. Hoy estaremos hablando de la psicología de la inmortalidad con nuestro amigo Harold Hernández. Ahí ya se unió y vamos a mandarle la invitación. Muy buenas noches. Vamos a esperar a que Harold se nos una. Ya le mandé la invitación. Cuando puedas, Harold, yo creo que te va a salir una invitación para que aceptes. Mira a ver si puedes. Vamos a esperar. Ay, sí. Muy buenas noches. ¿Estamos Buenas bien ahí? noches, Harold. ¿Cómo estás? Si, si está bien ubicada la camarita o me pongo en otra posición? Tiene que ser parada. Ya, ok, ya nos ubicamos. Espérame un ratico y ya nos ubicamos con eso. Tranquilo. Aquí. Estás de lado. Estamos arreglando, ya estamos arreglando. Solo un momentito. Tranquila. Creo Ahora que lo sí, perdimos. Ahora, aquí estoy. Aquí ahora sí. estamos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, es un gusto estar con los amigos de Medellín Espírita. Saludos a toda Latinoamérica y el mundo. Soy su amigo Harold Hernández del Centro Espírita Francisco de Asís en Quito, Ecuador. Así que estamos listos para conversar con ustedes. Muchas gracias. Bienvenido, Harold. Bueno, desde Quito, Ecuador, cuéntanos de qué significa entonces, cómo que qué vamos a hablar, la psicología de la inmortalidad. Bueno, uno de los fundamentos importantes y posiblemente la pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento, desde el más materialista y ateo hasta el más creyente, es ¿qué hay después de la muerte? Y tuvo que suceder 19 siglos de ciencia para que Allan Kardec codifique un nuevo paradigma. Este paradigma o este modelo de reemprender el entendimiento humano era ciencia, filosofía y moral. La educación para la inmortalidad, entonces, es el conocimiento de todo ese saber científico, filosófico y moral que el compilador del espiritismo, Hipólito León de Nizar-Ribeil, realizó con la ayuda de los espíritus para traernos el consuelo de la vida y de la inmortalidad. Recordemos que dos de los principios fundamentales del espiritismo son esclarecer y consolar. Y yo agregaría uno más, con mucho respeto, sin obviamente jamás corromper la doctrina.
En el ítem 29 del espiritismo, en su más simple expresión, nos dice, el espiritismo viene a combatir el materialismo, que es una rebelión contra las leyes de Dios, porque justamente el materialismo corrompe la fe, destruye las esperanzas, y el espiritismo nos trae una religión que sobrevive a los embates de la ciencia. Así es verdad. Y bueno, entremos más en detalle entonces de la psicología. Bueno, vamos viendo un poquito. Cuando el gran creador de la parte parapsicológica, pero desde la perspectiva francesa, justamente Charles Richard, con sus teorías de metapsíquica, recordemos un poco el contexto del siglo XIX para entender dónde se fue perdiendo la ciencia desde una perspectiva espiritual. En el año de 1857 y antes, en 1848, Hipólito León de Nesarrivel, un prestigioso maestro que había escrito todos los libros de secundaria para educar a la juventud francesa, visita gracias a su amigo Fortier las mesas parlantes, pero hasta 1857 codifica la doctrina espírita. Pero en el resto del mundo, la Sociedad Psíquica de Londres en 1882 investigaba el tema llamado parapsicología. En Francia, Charles Richard, ganador del premio Nobel por el tema del shock anafiláctico, estudiaba lo que se llamaba metapsíquica. Y en alguna ocasión el joven Sigmund Freud estaba en una reunión con Charles Richard y Charles Richard le regaló su libro justamente de metapsíquica. Pero Freud, imbuido en la desesperación por construir una psicología biologicista basada en conocimientos evidentemente fisiológicos y curiosamente estudiada en un acuario mediante los ciclos reproductivos de las anguilas, despreció este tipo de conocimiento. Años después, en 1920, cuando a su amada hija Sofía muere de gripe española, él dice: el dolor de perder a un ser amado es tan profundo que deberíamos replantear mi teoría de luto. Y unos meses antes de morir, él dice: si yo viviera de nuevo, estudiaría fenómenos psíquicos, porque por esa arrogancia me perdí de estudiar la espiritualidad. Por eso se cuenta que cuando se junta con Jung, recordemos que Freud tenía la obsesión de tener discípulos no judíos, porque él había vivido el trauma de las nacientes teorías arias y nazistas de que su padre había cruzado una vereda cuando cruzaba un alemán, se había apartado de la calle, y él tenía la obsesión de tener discípulos no judíos. La primera vez que se junta con Jung, se toman un café y se pasan 17 horas conversando. Pero Jung se dio cuenta que las teorías de Freud no abarcaban ese inconsciente transpersonal colectivo, ni el inconsciente sincrónico, aquel que justifica desde la perspectiva junguiana el fenómeno mediúnico. Tuvieron que pasar muchos años hasta que en los años 50 y a inicios de los 60, Stanislav Grof funda lo que se llama la psicología transpersonal. En aquella época, el ser humano vivía el materialismo psicodélico, era muy de moda el consumo del ácido lisérgico. Y Stanislav Grof, mediante la respiración holotrópica, descubre que el ser humano podía acceder a otra información desde antes de nacer e inclusive a otras vidas. En Brasil, en cambio, nuestro querido representante de la investigación de psicobiofísica y de parapsicología, el ingeniero Hernani Guimarães, estaba haciendo mucho furor en el mundo científico con su obra Teoría Corpuscular del Espíritu, donde nos explicaba desde una lógica muy científica el contenido físico que tenía el periespíritu. Entonces, Allan Kardec, por ese fundamento que nos trae efectivamente del espiritismo, de ciencia y filosofía con moral, nos junta un nuevo paradigma de la ciencia. Recordemos en el capítulo 2 del libro justamente del Evangelio según el espiritismo, que la ciencia y la religión son las dos palancas para entender la vida.
Pero la ciencia estudia las leyes materiales y la religión estudia las leyes inmateriales del universo. Pero por la arrogancia y el miedo de ambas, no se han juntado en forma adecuada para poder transformar a la humanidad. Entonces, Kardec genera este espacio y en 1984, el noble espíritu de Joana de Angelis le genera las primeras bases para que Divaldo Franco escriba también la colección psicológica de Joana, que hoy en día se estudia en varias universidades en Latinoamérica, y eso nos funda una psicología que nos trae el consuelo y la esperanza de que la vida no se acaba con el martirio del suplicio de la pérdida biológica del ser amado. Wow, y qué bien. ¿Tú qué nos puedes contar de básicamente esas obras de Joana? Para que Bueno, ellos sepan más o menos de qué se trata. Bueno, efectivamente, bueno, un poco para los que se unen recién en la transmisión, Divaldo Pereira Franco es uno de los grandes mediums, que todavía el mayor divulgador espírita en la actualidad, y es importante recordar que él ha escrito casi 300 libros. Su espíritu guía, su mentora, Joana de Angelis, justamente en el año 1984 le hizo una sugerencia muy importante. La teología todavía analiza de una forma muy abstracta al ser humano. Y entonces lo interesante sería que la espiritualidad estuviese psicologizada. Y por eso es que le sugiere a Divaldo que escriba un libro. Divaldo, para probar un poco el valor que tenía el libro, no lo lanza efectivamente en una editorial espírita, lo lanza en una editorial de público y justamente produce esta obra llamada Jesús y la actualidad. Y en Jesús y la actualidad nos habla un Jesús que que vive los conflictos de su vida y nos lo explica desde la perspectiva psicológica para nuestra vida actual. Tenemos obras interesantes también, justamente como el Jesús y el Evangelio a la luz de la psicología profunda, donde nos explica que Jesús trasciende las sombras colectivas del prejuicio de la época, porque Jesús trae una nueva moral. La moral de los romanos era muy materialista y estaba basada en la virilidad, en la virtud, en la potencia, el poder de dominar, someter y controlar. Pero Jesús trae la ética de la humilitas, de la humildad, de tener los pies en la tierra y la conciencia en el amor. Por eso Jesús no trae leyes abstractas, exóticas, como el Pentateuco de los judíos. Jesús trae solamente dos principios que resumen toda la ley de justicia, amor y caridad. Ama a tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero en aquella época que viene Jesús había mucho machismo, persecución, violencia, discriminación. Y Jesús trasciende las sombras colectivas. Recordemos que las sombras son los lados negados de nuestro espíritu y que de nuestros lados oscuros del alma y que vienen inclusive atávicamente desde otras vidas. Son esas lecciones pendientes que no cumplimos. Pero Jesús, por su profunda cercanía al self, a los valores psicoespirituales de la conciencia, nos trae ese valor del reencuentro con el amor. Y es tanto así que recordemos que la primera que lo ve a Jesús en cuerpo periespiritual, lo que en el lenguaje religioso se llama resurrección, es justamente Magdalena. Y Magdalena le va a contar a los apóstoles que le ha visto. Es decir, en Jesús no hay ningún tipo de machismo, sino más bien hay la reivindicación espiritual de género, de minorías, hay una negación total del racismo, porque él pone el ejemplo del samaritano como una especie de modelo de amor para ver que es una virtud inherente a todos los seres humanos. En esta colección, Divaldo nos va aproximando a esa psicología para tiempos modernos, a esa psicología para entender que Jesús y los valores del afecto cristiano siguen más vivos que nunca. Qué bien. Óyeme, tenemos varios brasileros, entonces si puedes hablar un poco más lento, sería genial para que ellos puedan entender, porque tenemos un gran grupo de personas de todo el mundo, pero hay varios brasileros que les encanta nuestro tema y nuestros lives. Entonces, para que... Meus amigos de Brasil, eu não falo rápido, você escucha lento. Ok, ya vamos a hablar un poco más lento y fluido para que podamos entendernos. Muchísimas gracias. Qué bien.
Bueno, y cuéntame, ¿cómo llegaste tú pues a estudiar más de esta psicología? ¿Qué fue lo que te... Verás, en el año 2000, y esto es un dato curioso para los amigos que nos ven en distintos lados del mundo. Cuando usted visita Brasil o visita cualquier otro país de tradición espírita, le va a contar, mi padre fue espírita, mi abuelo fue espírita. En Ecuador el tema del espiritismo surgió justamente por conexión con los espíritus. El fundador, el director y fundador de nuestro centro espírita, Francisco de Asís, el doctor Juan Danilo Rodríguez, eh, tiene una notable capacidad mediúnica y en algún momento él hablaba sobre temas espirituales y en alguna ocasión su espíritu guía se acercó y le dijo, usted va a hablar de que somos espíritas. Y no teníamos ni idea de lo que era espiritismo. Nos gustaba Chico Xavier, era el año 1999, no había 2006 exactamente. No habían videos de Divaldo en YouTube, con suerte uno, poco claro, y poco a poco fuimos conociendo a personas vinculadas en espiritismo en Ecuador. En Ecuador había fundado un centro espírita, Simón y Privato, una brillante espírita, y eso nos permitió conocer a los amigos de Cartagena, Jorge Berrío, y él Claro. nos empezó a orientar en los primeros aspectos. Tan importante ese aporte educativo que hace Jorge en la coordinación de mantener buenos centros, y nos dio todo el material y la educación inicial para que fuéramos incorporando nuestro conocimiento a una verdadera doctrina espírita. Mi acercamiento al tema de una psicología de la eternidad comenzó justamente en el año 2002. Yo me había graduado de comunicación social con especialización en divulgación científica y al mismo tiempo me había graduado en una carrera técnica de terapias alternativas. Y en alguna ocasión me encuentro el libro de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos sabios. Y este libro me permite introducirme a la teoría del fenómeno reencarnatorio. Y curiosamente, mientras iba buscando libros de él en alguna biblioteca y en alguna librería, un libro de Chico Xavier cayó a mis pies. Y era justamente un libro que se llama Misioneros de la Luz, De la donde luz, nos claro. explica cómo se va generando, se planifica una encarnación. Y esto empezó a cautivarme. Yo estaba incluso en España en el año 2002, que había estado haciendo unos estudios, y cuando vi que se anunciaba la muerte de Chico Xavier, me conmovió tanto que nos dedicamos mucho a investigar Chico Xavier. Entonces fue un poco Chico Xavier, es como el responsable también de que desde la perspectiva espírita nos hayamos sentido apasionados por esa doctrina bella que nos dejó el Maestro Jesús y que codificó Kardec para tiempos modernos. Qué linda historia. Y, me encanta que podamos seguir divulgando y que podamos seguir explicando lo que el Maestro Jesús, lo que Brian Weiss, lo que Chico Xavier siempre nos han dicho, aunque Brian Weiss no es del espiritismo, sí No tuvo es un... espírita, pero te cuento algo. Esta parte fue la que me encantó. Hay un cuarto libro de Brian Weiss que se llama Los mensajes de los sabios. Y Ajá. Brian Weiss en sus talleres hace ejercicios de telepatía, hace cierto tipo de ejercicios de psicometría, de sensibilidad paranormal. Y él decía que en ningún país se dan sensaciones tan delicadas en lo espiritual como en Brasil. Y dice literalmente, debe ser por el amplio crecimiento espiritual porque practican la doctrina espírita. Y solo eso me bastó para entender que justamente el doctor Weiss, siendo un científico más de origen materialista, tiene un profundo respeto para el espiritismo. Y esa es la parte importante. De hecho, hoy en día a la psicología que investiga la sobrevivencia después de la muerte, algunos teóricos como el doctor Gary Schwartz le llaman investigación de la sobrevivencia, porque todo aquello que explicó Kardec en el siglo XIX de la reencarnación, de la vida después de la muerte, de la erraticidad de los espíritus, gracias a los estudios de Ian Stevenson, se pudo investigar desde la universidad como tema reencarnatorio. Gracias a los estudios de Brian Weiss, también aproximó desde una perspectiva hipnoterapéutica. Los estudios, en cambio, de experiencias cercanas a la muerte, de Elizabeth Kubler-Ross, Raymond Moody, Kenneth Ring, dieron una comprobación material
científica, técnica, a lo que ya nuestro querido Allan Allan Kardec Kardec, había codificado. claro. Entonces es importante que esta psicología actual ya no niega lo espiritual, sino que está en busca de su confirmación. Exacto, y es muy importante también decir que por algo es la tercera venida, ¿no? Que la tercera venida no es para una persona, sino es colectiva, y que esta información se comienza a repetir y repetir a partir de estos fenómenos que empezaron con Allan Kardec, ¿no? Sí, efectivamente, como tú dices, hay un dato importante de reflexionar. Por eso la inmortal frase del codificador, el espiritismo no es la religión del futuro, es el futuro de las religiones. Claro. Es decir, las religiones actuales tienen que irse acercando más a la contrastación científica. Y por eso es importante. Hay un libro de Chico Xavier que a mí me fascina, que se llama Derrotero. Y en este libro, en su capítulo 33, te dice, el espiritismo no viene a destruir ninguna escuela de la luz. Al contrario, el espiritismo viene a apoyar con su confirmación científica que rompe todo tipo de dogma porque contrasta ese tipo de filosofía. Y es importante, verá, una de las cosas que a mí me fascina en la actualidad es el tema del diálogo interreligioso. Recordemos que inclusive hay una encíclica del Concilio Vaticano II, un documento que se llama Nostra Aetate, y que habla de que todo lo que sea un saber elevado, sagrado, en una tradición espiritual, es bueno para elevar la conciencia humana. Es decir, recordemos que el propio Divaldo Pereira Franco, una de sus mejores amigas, era la hermana Dulce, una monjita católica que Claro. hoy es considerada una santa en la tradición católica, y efectivamente estamos en la época en que las escuelas de espiritualidad todas deben trabajar para hacer el bien. Hay una obra muy bonita justamente de Chico Xavier, Entre el cielo y la tierra, que creo que en su capítulo 11 dice, la semilla es la misma, aunque la pulpa sea distinta. Exacto. Somos del mismo origen espiritual, pero a veces venimos de una escuelita distinta. Y ese es un poco el mensaje del amor, el ir educando una civilización para que nos transformemos en ese aspecto de justicia, amor y caridad. Así es. ¿Y cómo crees tú, cómo ves nuestro futuro en la psicología? ¿Cómo ves tú el futuro en la psicología con relación al espiritismo y en el... Hay muchas cosas que analizar dentro de las perspectivas científicas. Hay un estudio que veía hace poco tiempo, hecho en la Universidad de Harvard, decía que curiosamente uno de los países que produce más ciencia y a lo mejor más cultura de consumo, los Estados Unidos, el 25% de universidades ya están orientándose a estudiar fenómenos espirituales. El doctor Sergio Felipe de Oliveira, que ha estudiado toda la bioeléctrica de la glándula pineal, justamente da conferencias a nivel internacional. Y científicos como el doctor Gary Schwartz han dado también una perspectiva clínica de la mediunidad. Hoy en día entonces, recordemos, el paradigma desde un punto de vista científico que nos puede acompañar es lo que se llama psicobiofísica. En 1993, en un congreso de medicina espírita, el ingeniero Hernani Guimarães presentó los hitos de lo que proveía una nueva visión de la ciencia. Hoy en día, el efecto de la oración, sin quitarle la parte espiritual, ha sido estudiado en laboratorio desde el año 93. Elizabeth Tark empezó a ser, psicóloga ya fallecida, a hacer investigación del efecto de la oración. Randolph Byrd también en unidades de cardiología empezó a investigar este tema. También son notables los estudios de experiencias cercanas a la muerte de Pim Van Lommel, que en unidades de cuidados intensivos ha obtenido fuertes evidencias de las visiones que tienen las personas que han vivido la experiencia de muerte clínica temporal. Es decir, poco a poco la ciencia se va acercando a demostrar que el fenómeno del contacto con lo espiritual no es patológico, no tiene que ver con esquizofrenia, sino al contrario nos trae un acercamiento a una visión más amplia de la espiritualidad. Por eso es que toda escuela espiritual debe desarrollar ese conocimiento científico filosófico para dar respuestas a la época actual. Claro, claro. Y es interesante porque para mí siempre me agrada mucho el proceso de todas las personas que comienzan con el espiritismo, ¿cierto? Porque generalmente lo que yo oigo y lo que me pasó a mí es que no solo
el espiritismo trae mucha claridad, trae mucho raciocinio, pero igual a nivel psicológico también te hace sentir muy diferente, no sé cómo explicarlo, pero como decías tú, consuela. Y es que esa es la función de una escuela de luz. El mismísimo Jesús, querido maestro, cuando está en la cruz, no deja cabos sueltos. Ve al joven Juan Boanerges, que era rápido como el trueno, y que por su tema de evangelizar, de llevar el evangelio, ya no estaba tan cerca de su familia. Y ve a su madre también en el desconsuelo. Madre, ahí tienes un hijo. Hijo, ahí tienes una madre. Y ese es el mensaje que nos trae entonces la tradición cristiana. El despertar la idea de que somos una gran familia, el despertar la idea de que el saber espiritual nos puede consolar, nos puede traer esperanzas, el despertar la idea de que cuando somos una conciencia de amor, podemos evolucionar a algo mejor. Por eso es que en algún momento Mahatma Gandhi decía, si una sola persona se atreviese a desarrollar la forma más pura de amor, esa persona influiría sobre millones de personas. Yo acá en Ecuador me he dedicado mucho al campo de investigación de campo, valga la redundancia, de tipo fenoménico, porque recordemos, el propio Kardec en sus estudios decía, en un principio se va a estudiar la parte de tipo fenoménica, luego se va a crear un lenguaje científico, en tercer lugar este tema va a ser introducido al mundo académico y finalmente está la acción social, la caridad, el convertir en hechos la fe, que es lo más importante. Entonces, todo pueblo necesita vivir a veces esa etapa un poco fenoménica, pero no quedarse en ella, porque lo fenoménico es como el aroma del árbol, el verdadero fruto es la virtud. Por eso es que también el sarmiento es el simbolismo que tiene Kardec, porque lo que hablamos es de frutos. Y por eso es que en algún momento el apóstol Santiago escribe esa bella frase en las cartas apostólicas que dice, la fe sin obras está muerta. Entonces, esa es la parte importante. Por eso la bella Madre Teresa Calcuta decía, todos somos como una gotita en el océano, pero ese océano sabría menos saladito sin la gotita de amor que tú le portas. Chico Xavier decía, cuando se funde un centro de luz, de espiritualidad, al otro día tenemos que estar dejando sopa para los pobres. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero tema. Verás, acá en Ecuador tenemos un proyecto que se llama Compartiendo el Pan. Y es un proyecto chiquito, no ha llegado a miles de personas, pero a las decenas de personas que hemos llegado con un canasto de comida en estas épocas de pandemia que medio humanidad ha quebrado en los negocios, trae ese consuelo y esperanza. Y esa es la parte fundamental de la educación en valores espirituales, en los valores que dejó el Maestro Jesús. Entonces, ahí está esa psicología. Es decir, si algo maravilloso aportó Kardec fue ese entendimiento del contacto con el mundo espiritual, pero yo me refiero mucho en esta parte al Sermón del Monte. Hay gente que quiere buscar dones extraordinarios, paranormalidad, psiquismo, y de pronto no te das cuenta que el primer contacto espiritual debes tenerlo con el hermano que no te hablas, con la ex esposa que tienen líos de custodia de los niños y no mantienen un trato cordial. Entonces, esa parte es fundamental. El amor empieza con el prójimo cercano, y el prójimo cercano es el que tú tienes al lado, tu vecino, tu mamá, tu hermano. Decía la notable doctora Elizabeth Kubler-Ross que cuando los enfermos terminales tenían la experiencia cercana a la muerte, al otro lado el espíritu guía, ángel de la guarda o tu conciencia superior le hacían esta pregunta: ¿cuánto amor fuiste capaz de dar y recibir? Y esa es como la pregunta esencial que nos debemos hacer todos los días. ¿Estoy dando suficiente amor? Eso es verdad. Y Marci nos pregunta esto: ¿podría un día la psicología clínica y el espiritismo darse la mano? Bueno, de hecho hay muchos autores interesantes. Yo siempre recomiendo una apertura a la lectura bien interesante, porque el encuentro con la fe es particular. De hecho, les cuento un dato. En los años 50, el notable escritor mediúnico Chico Xavier escribió una obra llamada, justamente, escribió 3 libros, Misioneros de la Luz,
escribió también Entre el cielo y la tierra, y alguna otra obra importante que también escribió, y estos libros fueron llevados a la Universidad Juiz de Fora. Estos libros escritos, recordemos, Chico Xavier apenas terminó primaria, no tenía conocimientos clínicos de medicina. Entonces, estos libros que son llevados a la Universidad Juiz de Fora, estudiado por el doctor Decio Yandoli y una playa de científicos en Brasil, son enviados a un neuroteólogo norteamericano llamado Mario Beauregard. Y cuando Mario Beauregard ve de los temas científicos que se hablaban en los años 50 y que recién la ciencia los estaba estudiando a inicios del siglo XXI, dice, esta comunicación que tiene Chico Xavier es extraordinaria. Es decir, voy a dar otra pauta interesante. En el país de Italia había un famoso experto en transcomunicación instrumental, que es esta parte fenoménica del contacto a través de medios electrónicos, de mensajes transmitidos a través de medios electrónicos. Y el experto en biopsicocibernética, Daniel Goulart, toma estas grabaciones de voces de presuntos espíritus, porque ellos son muy escépticos en la ciencia, y las compara con grabaciones de la persona cuando estaba en vida. Justamente Daniel Goulart, como es experto en acústica forense, en un software compara las ondas de audio y dice, esto es irrefutable, es la misma voz y nadie puede imitar la voz de nadie. Wow. En Brasil, justamente un experto en grafología y en grafoscopía forense recibe 300 cartas de Chico Xavier y compara las firmas con las firmas que tenía en las psicografías Chico Xavier con los carnets de los desencarnados, de los fallecidos. Y este hombre que era ateo se convirtió en un hombre de fe después de ver este tipo de vivencias de las cartas que escribía el notable Chico Xavier. Y en Estados Unidos, el brillante Gary Schwartz efectivamente se dedicó a estudiar las capacidades de orden paranormal en las personas. Es decir, no tenemos que ver a lo paranormal como algo patológico. Recordemos que según Jung existían 4 funciones en la conciencia humana: la parte intelectual, la parte afectiva, existe también la parte sensorial y la parte intuitiva. La intuición es la función de la conciencia que menos hemos estudiado. Y verás que en todas las escuelas de espiritualidad cristiana se habla de fenómenos carismáticos, en la teología católica se habla de fenómenos místicos extraordinarios, en el espiritismo se habla de mediunidad, en las ciencias ortodoxas se habla de parapsicología. Pero ya hay un lenguaje común en que podemos empezar a entendernos, y eso nos abre la pauta para reentender nuevamente la espiritualidad colaborando en la psicología. ¿Esto qué nos permitiría entender? El luto. Por ejemplo, la doctora Elizabeth Kubler-Ross recomendaba estar pendiente a los pacientes luego de la desencarnación o la muerte de un familiar. ¿Por qué? Porque muchas veces en sueños se daban ese tipo de comunicaciones que terminaban sanando la pérdida. En Estados Unidos, unos estadísticos matemáticos, Bill y Judy Guggenheim, hicieron encuestas, y en las encuestas Gallup, 1 millón de personas en Estados Unidos habían tenido experiencias de tipo de orden psicoespiritual. Y alrededor de 3.000 personas que ellos encuestaron les dieron pautas de esas comunicaciones sanadoras. Entonces no es algo patológico, es algo que ya la ciencia lo integra desde una perspectiva respetuosa y siempre entendiendo el modelo espiritual que nos va a permitir acoger ese tipo de conocimiento. Recordemos que grandes pensadores de la humanidad han tenido una matriz cristiana, desde Johann Gregor Mendel, que era cristiano y empezó con los estudios de genética, Teilhard de Chardin, brillante sacerdote católico, Allan Kardec. Teilhard de Chardin y Kardec hablaron en tiempos antiguos ya de reconciliar la ciencia con la religión, pero no esa ciencia materialista que todo lo ve desde una forma muy todavía newtoniana o de Descartes, sino esa ciencia que ya nos acerca a la nueva visión de lo cuántico, de las ondas, del magnetismo, de los fluidos energéticos, desde una perspectiva más completa. Hay un dato muy curioso. Al brillante físico cuántico Max Planck le preguntaban, oiga, ¿y cuándo comenzaron a aceptar la física cuántica los físicos antiguitos? Él decía, los físicos antiguos nunca aceptaron la física cuántica. ¿Y cómo si ahora todo el mundo habla de esa física? Ah, es que la física cuántica empezó a aceptarse cuando mis detractores empezaron a morirse. Era la curiosidad.
Y es un poquito lo que sucede. A veces deben ir naciendo nuevas generaciones que reconcilien ese nuevo paradigma. Y hoy en día es tan importante que tengamos bases espirituales, porque vivimos una época muy convulsionada. Y el tener despierto el amor en el corazón nos permite vivir bien al otro día. Exacto, y ya que tocas ese tema de que estamos pasando por una pandemia, una situación algo pesada y dura, eh, ¿qué nos puedes hablar de la psicología con relación a lo que estamos viviendo en este momento con la pandemia y todo eso? Decía Descartes una frase profundamente interesante. El dolor es un maestro violento pero necesario. La Madre Teresa de Calcuta decía, ama hasta que duelas, pero eso si no lo entendemos en el contexto de entrega amorosa, nos va a sonar a masoquista. De eso no se trata. Y ahí tenemos que recurrir un poco también a esa notable sabiduría del budismo zen. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Claro. Voy a remitirme un poco a la sabiduría del budismo zen. En el budismo zen, cuando algo se destruye, lo más importante es repararlo. Por eso es que tienen esas vasijas con justamente hileras doradas que le llaman kintsugi. Es el reparar aquello que se deterioró. Y justamente Kardec propone en la literatura justamente importante, nos propone eso, de que a veces cuando llevamos momentos difíciles tenemos esa expiación, ese momento de tristeza, de suplicio que a todos nos visita. Eso que dijo el brillante San Juan de la Cruz, la noche oscura del alma. Pero luego viene el arrepentimiento, esas ganas de corregir aquello que todavía estaba mal. Y luego viene la reparación. Por eso el gran Saqueo, cuando justamente recibe la visita del Maestro Jesús, y él se da cuenta que su vida había sido materializada, le promete al maestro, voy a devolver 2 veces más o 4 veces más a aquellos a quienes yo haya afectado. Entonces, estamos en tiempos de reparar. En algún momento, el notable místico argentino Facundo Cabral estaba dando un concierto en el Madison Square Garden y decía, yo antes era un hippie de mala vida y no tenía una familia, llevaba una vida psicalíptica, libidinosa, pero un día me enamoré de una chica con 20 años más joven que yo, pero que me enseñó que el amor no tenía tiempo ni edad. Y hoy soy un hombre feliz porque tengo una hija de 4 años y una esposa. Le llaman por teléfono al concluir el concierto y le dicen, tu esposa y tu hija se estrellaron en el avión. Tú tomaste el avión antes que ellas y se estrellaron. Facundo Cabral iba con su amigo Krishnamurti, el gran filósofo hindú. Y él dice, yo entré en un estado de amnesia porque no recuerdo lo que dije. Simplemente le dijo a su amigo Krishnamurti que tomó una rosa y la miró. Y él se arrodilló y le dijo adiós desde una perspectiva del sufrimiento que tenía. Ahora sé quién es el que manda. Los seres humanos son como una rosa bella y perfumada. Un día está el perfume, mañana ya no están más. Y la vida es un arte del reencuentro. Y él empezó a llevar una vida destructiva, de una vida de vicios, de desorden, tratando de llevar su depresión. Y un día le llama a la bella Madre Teresa de Calcuta y le dice, Facundo, ¿qué estás haciendo? Ah, dice, madre, la pena me está matando. Yo tengo la forma de que te cures de la pena. ¿Y qué hago, madre, si es que la pena me está matando? Vente conmigo a ayudar a los leprosos de la India. Y dice, aliviando el dolor, porque la Madre Teresa de Calcuta le decía, lo único que me da pena es que no vas a saber qué hacer con todo el amor que te sobra. Y entonces le dice, madre, ¿qué hago para curarme esta pena? Vente a Calcuta que yo te pondré tarea. Y le puso a tratar con cariño a los enfermos de lepra. Eso en psicología existencial de Víctor Frankl se llama desreflexión. Decía Facundo, aliviando las penas del otro, me olvidé de mis propias penas. Por eso en esa bella oración del gran Francisco de Asís, él dice, haz de mí un instrumento de tu paz, que donde haya odio ponga yo amor. Es decir, nos empieza a enseñar a reparar las cosas. En esa bella oración que nos dice, no me permitas que yo busque ser amado, sino amar, porque es amando que encontramos la eternidad de la belleza divina. Entonces entendamos que el ser humano cuando se queda ontológicamente en el plan de víctima, de pobrecito yo, simplemente está esperando que la vida le dé cosas. Pero cuando tu corazón desarrolla gratitud, ahí ya eres capaz de mover montañas con la fe y con el amor. Qué bonito.
Bueno, Marci quería decir aquí, nos dice, ¿qué decir de la psicología transpersonal que se ha hecho tan popular y utiliza temas libros del Pentateuco kardeciano? Y es interesante que haya una psicología que aborde temas espirituales. Hay una obra de Divaldo Franco que se llama El ser consciente. Y ahí nos hace una reflexión valiosa, que hay que reconciliar todas esas sabidurías tradicionales. Dice, ¿por qué no estudiar el saber de Paramahansa Yogananda, los aportes de serenidad que hace el budismo zen? ¿Y por qué no integrar también esa belleza maravillosa que ya nos dejó el maestro hace 2000 años para reflexionar sobre el amor? Le preguntaban al teólogo existencial norteamericano Paul Tillich por qué era importante estudiar lo espiritual. Y él decía, porque hay preguntas del hombre que merecen respuestas de Dios. Y le decían, ¿qué es el cristianismo? Y decía, el cristianismo más que una religión es un lifestyle, es un estilo de vida, porque el Maestro Jesús era un transformador de humanidad, era un constructor de amor. Si lo viéramos hoy en día, diríamos, el Maestro Jesús era un cazatalentos, perdón que use un término tan poco elegante, porque él iba descubriendo el potencial de cada una de las personas. Y el saber del amor de Jesús es compatible con cualquier escuela de psicología que propenda el desarrollo humano. Pero ¿por qué es importante llevar también aspectos psicológicos? Porque tenemos que llevar una fe para la vida diaria. Y parte de esa fe de la vida diaria es sanar el lenguaje. A veces llevamos muchas percepciones de tipo groseras de la espiritualidad o de lo religioso, y a veces nos cargamos con cosas. Por ejemplo, la palabra pecado en idioma griego era hamartia, y hamartia no quiere decir que eres malo, era no dar en el blanco. Es decir, si hoy viésemos pecado, el pecado es ser iluso, es cometer errores por terquedad. Entonces, Claro. hay un poquito la invitación, y por eso Jesús es tan proactivo y le dice a las personas cuando se equivocan, a la adúltera, ¿alguien te juzga? No, yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Entonces sigue viviendo. Ese Lázaro, levántate y anda. Y por eso una de las metáforas existenciales más bellas que hay en el Evangelio es justamente el Sermón del Monte, porque es un tipo que le reclama su herencia a su padre, que metafóricamente nos acerca a la imagen de Dios. ¿Y usted cuántas veces no le hemos reclamado a Dios? Uy, ¿por qué no me das esto? ¿Por qué me pasó esto? Es esa cultura del reclamo y el sufrimiento. Pero cuando te malgastas toda la herencia, tus talentos, tu belleza, tu juventud, en vicios, en malos hábitos, en conductas distorsionadas, ahí es cuando te encuentras con la primera virtud que te permite mirar a lo alto, la humildad. Y en el sermón, justamente en este hijo pródigo, él lo que dice es, ¿cuántos empleados de mi padre son más felices que yo, que estoy comiendo alimento de los cerdos? Y cuando él desarrolla esa humildad, él va donde su padre a convertirse en un servidor. Y su padre lo recibe con honores imperiales porque era su hijo que había muerto y ha vuelto a nacer. Es decir, ese renacimiento psicoespiritual en el reencuentro de nuestras virtudes. Lo que el Maestro Jesús nos dejó psicológicamente hablando fue las profundas virtudes del self, lo que llamaban incluso los cabalistas en su lenguaje esotérico, si lo queremos ver así utilizando otras imágenes, el árbol Sefirot, ese árbol que tenía frutos en la tierra pero raíces en el cielo. Y cuando nos encontramos con las virtudes, nos vamos alejando de las sombras. Por eso el notable místico, el educador social, moral, espiritual, el educador espiritual de los guerreros templarios, Bernardo de Claraval, cuando le preguntaban qué era el amor a Dios, él decía, amar a Dios no es elegir lo bueno, amar a Dios es preferir lo bueno. Porque cuando estás eligiendo entre el bien y el mal, todavía sigues en la conciencia materializada. Pero cuando ya prefieres lo bueno, tu espíritu está en piloto automático espiritual y ya está trabajando en las virtudes del amor. Entonces, eso es lo importante, no quedarnos atrapados en vida materialista, en desesperación, sino en vivir la vida a plenitud. Por eso es que alguna vez le llevaron a un teólogo, justamente llamado Kadowaki Kakichi, el Sermón de la Montaña, y él hace una traducción a los monjes budistas. Y cuando lleva esta traducción, los monjes budistas dicen, ¿quién es este ilustre sabio que
que dice en lenguaje poético eso de mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan, mas sin embargo la divinidad le da todo lo que tienen. ¿Quién es este sabio que dice, decían estos monjes zen, que no te preocupes porque la preocupación, ocuparte antes de, no te va a añadir un codo de oración a tu vida? Dice, este debe ser un sabio zen. Y le dicen, no, este es el maestro Jesús en su sermón del monte. Este hombre es brillantemente sabio. Decían, un hombre que ha alcanzado la iluminación. Bueno, en el lenguaje hebreo se hablaba de santidad, de kadosh. Nosotros hablamos más bien un lenguaje contemporáneo, más asequible, de virtudes. Encontrémonos con las virtudes espirituales. El hermano budista le llamará iluminación, el hermano de tradición cristiana ancestral le llamará santidad, pero lo importante es que debemos elevarnos en las virtudes. Y el maestro dejó el catálogo del amor en el Evangelio, que es posiblemente uno de los mensajes más dignificadores de la humanidad, porque dignifica al enfermo, dignifica a la mujer, dignifica al leproso que es el enfermo abandonado, que hoy en día sería el hermano con cáncer, con SIDA, con COVID. El Evangelio es una invitación a despertar el amor en nuestro corazón. Y qué bonito. Háblanos también porque uno de los cambios muy grandes de lo que es la psicología de la inmortalidad es el cambio de responsabilidad que tiene en el ser humano. Y claro, porque verás, normalmente cuando no asumimos nuestra vida, nos quedamos en lo que la psicología le llama síndrome de proyección, culpar al otro. Cuando nos damos cuenta de lo importante que nosotros somos, los labradores de nuestra propia vida, te haces responsable. Y cuando tú asumes tu vida, empiezas a preocuparte por estudiar las leyes morales. Y eso te va acercando al conocimiento de Dios. El brillante Francisco de Asís decía, si amamos a un Dios que no lo vemos, deberíamos amarlo a través de adorarlo a través de esta creación que sí se ve. Es decir, honrar el estudio de las leyes del universo, y justamente están las leyes de amor que nos permiten entender la maravillosa creación de lo humano. Y de lo humano a través de lo divino. Decía Jung que a través de la vivencia de Jesús, él definía a Jesús. Mira, Jung hace una apertura genial a entender el pensamiento cristiano. Y Jung decía que Jesús era un héroe mitológico, desde esa perspectiva psicológica, que vivía el amor en plenitud. Y lo vivía con tal plenitud el amor Jesús, que él decía, a través de eso Dios nos muestra, a través de la vida de Jesús, que si lo divino puede volverse humano, lo humano puede volverse divino. Es decir, cuando llegan estos seres transicionales, estos espíritus luminosos que tocan el corazón de la humanidad, no nos queda más que seguir el ejemplo. Por eso en la notable obra del codificador Kardec del espiritismo, en la pregunta 625, pregunta que cuál es el modelo a seguir. Y la respuesta es sencilla y de 3 palabras: ved a Jesús. Ay, pero ese Jesús lo debemos vivir de acuerdo a la evolución que cada uno de nosotros tengamos. En alguna ocasión, al notable medium Chico Xavier le visitaba una esposa preocupada, porque ella era muy feliz. Y le decía, Chico, yo vengo a conversar con usted. Dice, y dígame, Ofelia, ¿qué necesita usted? Es que yo tengo un esposo que es muy dulce, es amoroso. ¿Y qué problema tiene con él? Ninguno. Él hasta ahora me lanza piropos como que yo tuviera 20 años y ya tengo 70. Pero ¿cuál es el asunto? Es que yo soy espírita y mi esposo es católico. Y le dice, pero eso no es ningún problema. Y le dice, ¿y por qué? Le dice ella. Dígame una cosa, ¿en qué religión o fe sería feliz su esposo? En la religión católica. Entonces, déjelo que él sea feliz en la religión donde puede dar amor. Porque el buen Dios ha de querer que en la patria espiritual entre un buen católico feliz que un espíritu amargado. Entonces siga buscando el amor. A Chico le decían, es que para usted es fácil porque usted ve a los espíritus. Él decía, yo no estoy en el cielo, yo no estoy en el cielo, porque si no trabajo voy a estar en la comunidad de espíritu umbrelina, así que voy a trabajar para cumplir en el amor. Entonces, lo importante es esto, que la fe nos debe acercar al trabajo espiritual para hacer ese labrado interno en nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo, en las cartas maravillosas paulinas que dejó para las primeras civilizaciones cristianas, decía, nosotros no aprendimos la ley del amor para tenerla escrita en tablas como Moisés.
Nosotros aprendimos la ley para ponerlas en este corazón blandito que debe aprender el amor todos los días. Es decir, el amor debe estar en las huellas de nuestro corazón. Solo cuando tenemos el amor en nuestro corazón lo podemos llevar a esa práctica profunda. Solo así. Es increíble porque desde que yo empecé con el espiritismo y a estudiarlo y a leer y a todo, comencé a hacer el evangelio en el hogar. Y eso sí que ha transformado no solo mi vida, pero mi familia, mis amigos, muchas cosas. Es algo muy poderoso. Hay una historia para que veas el efecto del Evangelio. Decía el notable escritor Goethe, el escritor de Fausto, se escribe Goethe, los alemanes le pronuncian Goethe. Este escritor de Fausto decía, hay un punto de nuestra espiritualidad en que lo importante no es que entiendes por Dios, sino que actúes divinamente, es decir, con bondad. Chico Xavier contaba una cosa maravillosa de por qué practicar el Evangelio en casa todo el tiempo es importante. En alguna ocasión, una madre envía a un hijo a comprar el pan para el desayuno. Un ladrón que no había comido, en su intento de arrebatarle el pan, mata a este muchacho. Y la señora estaba profundamente desconsolada, era su único hijo, ella era viuda y padecía un dolor profundo en su corazón. En la noche, Chico Xavier recibió ese mensaje intuitivo, ese mensaje mediúnico, de que debía visitar a la mamá de este chico, porque ella estaba triste y Chico Xavier fue con el Evangelio a acompañarle a la señora. Cuando ella recibió la visita de este ilustre personaje, dijo, hagamos la lectura del Evangelio. Y se sentaron con varios amigos a hacer la lectura del Evangelio. Y justamente cuando empiezan a leer el Evangelio, aparece lo del perdona 70 veces 7. Y cuando le preguntan a ella, ya dentro del tema de la oración, de todo el trabajo que se hace en el estudio del Evangelio, ella iba a dar su opinión. Y justo en ese momento toca la puerta un hombre menesteroso. Y se le acerca este hombre menesteroso y le dice, señora, dice, ¿me puede dar algo de alimento? No he comido por 3 días, le dice. Y él dice, oh, cómo no, señor, pero antes de darle de comer algo, nos gustaría que se siente un ratito aquí en el hall de los amigos y de pronto escuche un poquito los que estamos leyendo. Entonces, bueno, dice, y el hombre viene e ingresa a la casa. Entonces ella continúa y como le tocaba dar a ella su percepción, su interpretación del perdón a 70 veces 7, y ella decía, cuando la persona que mató a mi hijo le quitó la vida, yo llevaba un profundo dolor en el corazón. Las lágrimas han carcomido mi espíritu durante las primeras horas y días. Pero yo entendí que algún día debería perdonar a ese hombre extraviado que mató a mi hijo, porque seguramente él no sabía lo que era el amor de un hogar. Y yo sé que si mi hijo estuviera aquí, a mi hijo le gustaría que yo perdonase a ese espíritu descarriado que acabó con su vida. Bueno, concluyeron la reunión, ok, todos se despidieron, y cuando ella ya le llevaba un pan para que coma y un alimento para que este hombre menesteroso tenga su nutrición por lo menos del día, este hombre no le acepta la comida. Le dice, señora, yo no puedo aceptar ese pan. Y este hombre con lágrimas en los ojos le dice, porque yo soy el miserable que asesinó a su hijo. Y sin que nadie le obligue, este hombre, después de estar ante un cultor del Evangelio como Chico Xavier, se va y se entrega solo a la policía. Muchos años después, esta señora, que había encontrado algo de paz en su corazón, le dice a Chico, Chico, hoy voy a hacer una visita en la prisión. ¿A quién? Es que tengo un amigo al que tengo que visitar. Wow, qué El lindo. amor puede hacer esos, llamemos entre comillas, milagros de reparar las almas destrozadas. Eduquémonos para reparar las almas destrozadas, como ese kintsugi de los japoneses que le ponen hilos dorados. El amor son esos hilos sublimes, dorados y celestiales que nos unen para reparar las vidas que se han destruido. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que practica el evangelio en serio y quien no lo practica? Que quien aprende el mensaje de Jesús vive para sanar corazones entristecidos. Así es, así es, así es, eso es verdad. Bueno, Harold, se nos acabó el tiempo, pero quería agradecerte con todo el corazón. Qué felicidad haberte tenido aquí. Y como siempre, te
Siempre pido que nos des solo un mensaje de partida a todos los que te están oyendo, cualquier mensaje que quieras, y también si puedes hacer la oración de cierre. Ok. Primero quiero hacer un saludo cortito a los amigos que nos están siguiendo. Saludos a Verónica Moya, saludos a Alexandra, a Joan Balseca, al doctor Juan Danilo Rodríguez y a Mayra que nos están viendo desde Ecuador. Y gracias también a los amigos de toda Latinoamérica. Yo me quedo con una frase muy bonita de Chico Xavier que decía, cuando tenía 90 años y ya no podía casi ni levantarse porque él vivía con muchas enfermedades, él decía, un día mi cuerpo estará cansado, mis manos ya no podrán escribir, mis piernas ya no podrán caminar, mis ojos ya no verán mucho. Pero no importa si estoy enfermo, ese día aún no es hoy, y hoy tengo que seguir trabajando. Por eso el ilustre filósofo y político Séneca decía, la vida es como una leyenda, no importa que sea larga, sino que sea bien contada. Que cuando lleguemos al mundo espiritual, le digamos al buen Dios la bonita historia de nuestra vida relatada con puntos y comas de amor, no con puntos suspensivos. Qué bonito. Vamos a hacer la oración para cerrar el evento. Vamos. Amado Padre Celestial, Maestro Jesús, gracias por guiarnos en esta escuela de la espiritualidad. Gracias por enseñarnos a ver la belleza espiritual que podemos despertar en cada corazón si practicamos paso a paso, letra por letra, frase por frase, los saberes sagrados que nos heredó el Maestro Jesús. Gracias por permitirnos vivir, sobrevivir en esta azarosa pandemia, pero gracias también por educarnos en las responsabilidades del amor. Permítemonos tomar el asadón para labrar en la tierra más dura, esa tierra dura que es la terquedad humana, que a veces no quiere acercarse a ti. Permítenos despertar en nuestro corazón, permítenos salir de los lugares sombríos del alma para convertirnos en esa luz divina que tú nos sugeriste desde los inicios del Evangelio, que nos transformemos, la eterna luz del amor. Que así sea. Muchísimas gracias. Que así sea. Mil gracias y te agradecemos en el alma, de verdad, gracias por estar aquí, que no sea la última vez. Gracias y un abrazo a los amigos justamente de Medellín Espírita, a los amigos del Centro Francisco de Asís acá en Ecuador y a todas las personas que estamos tratando de mantener esa luminiscencia espiritual. Muchas bendiciones a todos. Ok, chao, una feliz noche. Gracias.